Muy buenas noches a los participantes. Una vez más, les saluda el licenciado Hernán Mamani, quien tendrá esta parte una vez más para darles el curso de lo que es la capacitación en robótica reactiva segunda versión módulo 1. Esta es la octava sesión. Bueno, es la última de este módulo y por lo mismo se tendrá también eh, las actividades para este laboratorio. Bueno, de antemano, pues, saludarles a todos aquellos quienes nos siguen por este medio. Ya poco a poco se van integrando también. Bien, estamos muy bien. Vamos a ver cuántos ya están en la clase. Ahí está. Ya son 8 participantes. Bueno, vamos uniéndonos a la clase. Es electrónica básica y robótica reactiva. Vamos a ver, se van uniendo ya cada vez más. Buenas noches, ahí está, participante Janet Flores, buenas noches, buenas noches. Marcela Gutiérrez, muy buenas noches. Ya vamos dando inicio a esta sesión y es la última sesión. Buenas noches, Rubén Ramos, bueno, ya se van uniendo más. Es la última sesión de este módulo. Esperemos que todos los conocimientos adquiridos, bueno, hayan sido asimilados de la mejor manera para poder realizar estos ya circuitos de unos pequeños microrobots, dos pequeños microrobots. Ahora, siendo la última clase, vamos a tratar de hacer lo más interactivamente posible para que se pueda entender y no tengan dificultades. No sé cómo les habrá ido en este último laboratorio. Creo que en el grupo han mostrado algunos videos que sí, efectivamente, han hecho los seguidores de los. Pues felicitarles a aquellos grupos quienes han logrado ese laboratorio. Es bastante complejo, ¿verdad? Al tratar de manejar elementos y que puedan ser controlados ciertos elementos, actuadores en este caso, los motores y obviamente sobre todo las redes. Bien, ya la afluencia va subiendo. Una vez más, muy buenas noches. Vamos a ir viendo la presentación. Estamos con una buena participación. Bien, entonces vamos a continuar en esta última parte a lo que se refiere a la robótica reactiva. Y lo que corresponde en esta etapa, y es la última de este módulo, es realizar este pequeño robot, ¿no? Como una introducción, nos dice, hay que hacer un robot seguidor de línea. El otro era un seguidor de luz, ¿no? Cuando iluminaban al sensor, seguía la luz. E involuntariamente, cuando se tenía iluminado a los dos sensores, iba en línea recta. En este caso, este microrobot tiene que realizar la operación de seguir una línea negra. Y ahí la introducción nos dice, el objetivo de este capítulo es crear un robot móvil que siga el recorrido marcado por una línea negra. El robot detectará con sensores infrarrojos la presencia de la línea negra para poder rectificar su trayectoria y seguir el recorrido marcado por la misma. Entonces, acá no estamos hablando de una luz natural, sino de gracias a una luz infrarroja que es invisible para la vista humana, vamos a poder detectar eh, una, un camino, un recorrido para este motor, para este robot, ¿no? Y ahí tenemos un gráfico más o menos ejemplificando cómo se debe armar. En este caso, esto está utilizando
los sensores o bien el CNY o el otro, ¿no? Bueno, es el más conocido, es el CNY. Pero viendo la guía, estimados participantes, hay otras características. Bueno, esta es la hojita de materiales que generalmente van a utilizar. Es casi similar a la anterior. ¿Ya? Bueno, el punto 2 y 3, perdón, 1, 2, sí, el 3 y el 4 no van a ser necesarios, ¿ya? Solamente aquellos que se requieren. Por ejemplo, tenemos resistores de 6 resistores de 1K, dice, ¿no? Vamos a necesitar esto por lo menos unos dos, sí, está bien, 6 resistores de 1K, de 1/4 de vatio, 2 resistores de 10K de 1/4 de vatio. eh, estos dos, el LDR no lo vamos a requerir. El LED sí. Bueno, solamente dos vamos a colocar acá. Aquí dice tres, pero solamente vamos a necesitar. Son LEDs indicativos de que está funcionando, de distintos colores. Pueden colocarlo un azul, un verde, un rojo para determinar que se trata del motor izquierdo o del motor derecho. Los elementos más importantes, pero obviamente son los resistores. Luego tenemos el transistor BC548. Esto es opcional, este LM. Algunos se traen una batería y van sumando. Tal vez algunos han armado, tal vez se han comprado el módulo. Y los componentes que vienen adicionales ahí, ¿no? Un capacitor de 0,1 microfaradio, que es tipo lentejas, el 104. El capacitor de 0,033, que es la lenteja 334, ¿no? Entonces ustedes ya ven esa parte. Luego tenemos dos transistores TIP 41. Ya hemos explicado a inicios del laboratorio inicial por qué este tip es más sensible y, bueno, maneja más corriente para el giro del motor. Pautín de 40 watts, bueno, eso más que todo para algunas situaciones en el armado. Estaño para soldar, si algo se ha roto, puedan soltar los cables o alguna patilla que tal vez se haya deteriorado. La pistola y silicona que siempre sirve para colar. Y bueno, las baterías recargables, eso dependiendo, ¿no? De 4,2 voltios más su zócalo, dice, ¿no? Aquí tenemos el negro, ese plomo serían el zócalo. Si se dan de cuenta, son los mismos materiales requeridos para el robot seguidor de luz. Eh, Vamos a pasar entonces al otro. Fíjense, tienen los mismos elementos de construcción. Tenemos los motores reductores, que son esos amarillos, ya lo tienen armado, ¿no es cierto? Las dos ruedas, y después tenemos la rueda loca, que puede ser de este tipo, el primero, con una esfera que está ahí internamente colocada, o de esta forma, ¿no? Unos muebles se coloca este tipo también de ruedas. Y lo que cambia, en vez del LDR, va a ir este sensor para el micro robot. En en la guía de laboratorio, el cual no sé si ya lo han debido tener, ya lo han compartido los docentes y los docentes tal vez ya lo han compartido en sus grupos respectivos, está con este tipo de sensor, este tipo de sensor. Vamos a ver algunas características de esto. Ahora, los otros elementos, obviamente ya lo conocemos, la construcción del micro robot seguidor de línea. Fíjense, es el mismo modelo que se está poniendo como referencia. Tal vez tienen otro tipo de robot, pero sobre el que ya lo armaron anteriormente, el anterior laboratorio, les va a servir para hacer también este otro robot. La circuitería es casi idéntica, casi, con algunas variaciones muy mínimas. Está ahí el motor ya conectado a la rueda, tenemos la base del micro robot y bueno, la implementación de la base. No hay mucho, digamos, que ver en esta parte, ya muchos se han debido familiarizar con la construcción de esta base, ¿no? Del micro robot.
Lo que más nos interesa es este. Este es el circuito. Es el circuito de control del micro robot seguidor de línea. Entonces, vamos a tratar de explicar esta parte, estimados participantes. ¿Cómo es que funciona? Miren, está aquí actuando este sensor IR, o sea, es de acá, vamos a marcarlo. Este es el sensorcito. Este. Tiene tres terminales. Uno, el rojo, que es el positivo, el azul, que es el negativo, y una última terminal, que es el de la señal. ¿Cuál es ese sensor? Vamos a ver un momento. Vamos a utilizar la goma. Se refiere a este. Un momento, por favor. Es este sensor, ¿no? Tiene de igual forma tres terminales. Y fíjense en la parte superior, en esta parte. Vamos a ver al lápiz nuevamente para que puedan ver. Miren, en esta parte de acá. Si ustedes adquieren este sensor, también tienen esa configuración. Fíjense, aquí dice BCC, esta terminal. Donde dice BCC es el positivo. Ese es el positivo. Y ahí dice GND, sería el negativo. Y posteriormente tenemos la salida. Esta señal es la señal de salida hacia el transistor. Tiene tres terminales. Y ahí fíjense, está escrito en la pastilla de este sensor. Obviamente tiene otros elementos acá. Pueden adquirir este o si desean pueden armar el circuito CNY también, que igual de igual forma va a funcionar, solo que la circuitería va a ir cambiando. Entonces, para que nos demos de cuenta. Y los sensores infrarrojos son estos dos, que parecen dos LEDs, ¿verdad? Uno oscuro y uno transparente. Uno es el transmisor y el otro es el receptor, para que se entienda el manejo de este dispositivo. Vamos a borrar un momento. Bien, vamos a pasar entonces al circuito. Acá. ¿Cómo es que funciona? Siempre es importante tener en mente eso antes de poder realizar cualquier situación. A ver, lo vamos a hacer con verde, para que se entienda. Como les decía, el rojo es la alimentación del sensor. Luego tenemos el azul, que es el negativo, va al negativo de la alimentación. Y esta out, dice ahí, es la señal. Entonces, cuando se tiene este sensorcito va a ir de esta manera. Este que es transparente o le ven celeste es el que transmite la señal. Entonces mandará una luz que reflectará. Vamos a colocar aquí como si fuera una línea, vamos a decir, que sea blanca. Vamos a suponer que está en el lado blanco. Esta es la base ya del caminito, ¿no? El caminito que ustedes van a ir pintando, ¿no es cierto? Ya es la parte blanca, no es el camino, sino es la parte blanca. ¿Cómo es la parte blanca? ¿Qué va a pasar con la señal? Lo que va a pasar es que este señor va a emitir su luz, como es blanco, va a rebotar y va a incidir en este otro, ¿no? Así, va a ir rebotando por ser blanco. Entonces, por haberlo detectado por ese rebote, acá va a mandar una señal.
un pulso, por decirlo así, ¿no? Un pulso. Pero si sigue en blanco, ese pulso va a seguir. O sea, en este momento aquí está con signo negativo, pero cuando apenas entra el rebote de la señal de luz, este se va a poner en uno. En otras palabras, se va a volver positivo. Positivo se vuelve esta punta. Y la corriente va a venir por acá, por ser positivo. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer que este transistor actúe como una llave, como un interruptor. Va a dejar pasar la corriente de positivo a negativo, de esta manera. De esta manera. Llega a este punto y ¿qué es lo que va a pasar? Se distribuye, ¿no? Es como un canalcito de agua. Una parte va a ir acá y la otra parte va a ir por este otro lado. Sí, ¿no? Por lo tanto, este LED se va a encender. Aquí hay un LED, ¿no? Y por otro lado, como va a ir a la base de este otro transistor, que es un transistor un poco más grande, va a activar al motor y por lo tanto el motor va a empezar a girar. Esa es la forma. Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, cuando está en luz blanca, bueno, dependiendo de la configuración que le estén dando, debería estar girando normal, ¿no? Corriendo. Pero apenas detecta que ya no se puede reflejar de esta manera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a borrar. Ese es cuando la luz será, o perdón, el piso o la pista estaba en blanco. Ese celeste lo estoy tomando como si fuera color blanco, para que se entienda. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la línea negra? Voy a borrar todo esto, ¿ya? Permiten, por favor. Cuando ya estamos hablando de una línea negra, voy a hacer la pista acá. Voy a suponer que esta es la pista que ustedes han desarrollado. Esta es la pista. Voy a pasar al circuito, ¿ya? Así para que se entienda mejor. Vamos pintando simplemente. Esta es la pista que ustedes han pintado en el piso, en una cartulina, en el mismo piso tal vez con cinta aislante y demás. ¿Qué es lo que va a suceder? Nuevamente vamos. La luz de este LED infrarrojo va a mandar nuevamente su luz hacia abajo, ¿no? De chueco, ¿no? Vamos a ver, así. Manda. Pero por ser oscuro, no va a poder reflejar. Y si refleja será muy poco y se va a perder. O sea, no va a haber mucho reflejo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en esta terminal? Aquí no va a haber nada. O sea, en otras palabras, va a ser negativo, va a ser 0 voltios. 0 voltios. No va a haber corriente, nada absolutamente. Como no hay corriente, este señor es como si estuviese en, en corte circuito. O sea, estas es como si estuviese así, en otras palabras, cortado, ¿no? Y como no hay circulación de corriente por acá, tampoco aquí no hay circulación de corriente. No la hay. Por lo tanto, tampoco existe corriente. Y como no hay corriente, este motor no gira y el LED tampoco se enciende, ¿no? Esa es la forma, esa es la lógica que se utiliza. Este sensor, como el sensor CNY, o el otro sensor en el código, el 1114, tampoco, el 114, tampoco van a funcionar, ¿no? Esa es la forma. Vean qué tan sencillo es. No sé si se entiende esa parte, pero fíjense, es bastante sencillo con este rojo. Entonces, esa es la lógica en la que funciona
este sensor. Depende mucho del reflejo que se tenga. Si la base de este sensor es clara o es blanco, la luz se refleja muy rápido, ¿no? Y este moradito, este es otro sensor, lo detecta y manda un pulso. Pero si no, fíjense, manda la señal, y esta es la señal, con una flecha, luego digo, pero no rebota. Y si rebota, va a ser muy poco, cosa de que no va a llegar a incidir, no lo va a poder detectar el otro sensor. Esa es la forma en que funciona este circuito, para que se quede claro. No, lo demás ya es armar simplemente el circuito. Listo, hemos borrado. Se entiende, creo, ¿no, estimados participantes? Bastante sencillo este circuito y es el que está en la guía de laboratorio para que lo tomen en cuenta. Los valores son de un K, un K, un K, las resistencias. Un LED. Como les decía, este LED pueden colocar ustedes de diferente color. Para el izquierdo puede ser tal vez un rojo, para el derecho puede ser un amarillo o un naranja, ustedes ven para diferenciar. Simplemente es un LED indicativo. Sin esto también puede funcionar, pero es más que todo para indicar si está funcionando o no esta etapa, este, para ver si está funcionando. Si este se enciende, quiere decir que este transistor está funcionando. Si se apaga, o sea, conmuta en otras palabras, como si fuera una llave, se apaga y se prende, quiere decir que esta etapita, este transistor BC548 está funcionando como debe ser. Y le está dando energía en el momento en que se prende a este otro transistor. Bien, hasta ahí creo que vamos a tratar de entender a este circuito. Entonces, para tener un poquito, vamos a hablar de este sensor. Este sensor se denomina el HW201, que es con el que han realizado este laboratorio. ¿Y qué nos dice ahí? El HW201 consta de dos tubos, bueno, emisor y receptor. Los tubos transmisores emiten ciertas frecuencias infrarrojas, dice, ¿no? Bueno, es una luz infrarroja. Fíjense acá, para no estar leyendo todo este texto, les voy a explicar acá en este gráfico. Este que es un LED transparente, que parece blanco, es transparente, es el diodo infrarrojo, emite una luz infrarroja. Y este de acá es un fotodiodo que recibe esa luz que va a rebotar. ¿Ya? Entonces, por eso dice IR receiver, dice, ¿no? Es el que recibe. Tiene obviamente otras particularidades o dispositivos acá abajo, por condensadores, resistencias. Estos son, ¿se acuerdan de los componentes? Son dispositivos de micro SD sobre superficie. Luego tenemos este pequeño integradito, que es un operacional, un comparador. Bueno, no necesitamos saber cómo funciona, simplemente que gracias a este integrado, esto funciona. Y este de acá es un pequeño trim pot, un pequeño potenciómetro, pequeño. ¿Se acuerdan de la electrónica básica de las primeras diapositivas de este módulo? Es justamente este, ¿no? Es un pequeño resistor variable que al hacer mover con un destornillador, podemos ajustar la distancia de sensado de este. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Y gracias a este puedo determinar qué distancia puede sensar o en otras palabras, puede detectar un determinado objeto. En las características técnicas se les va a mencionar cuánto de distancia puede detectar. Luego tenemos dos LEDs en el cuerpo, en esta pastilla, que es una señal que indica que efectivamente ha detectado. Cuando detecta, se prende este LED. Y cuando no lo detecta, está apagado. Y luego tenemos lo que es un LED. Cuando apenas lo alimentan, va a estar encendido constantemente. Por eso dice Power LEDs. Power es obviamente la energía,
la energía del LED, entonces, de este dispositivo. Y las terminales respectivas, ¿no? Bueno, en el cuerpo también está inscrito, dice BCC, que es el positivo, GND o tierra ground viene de ahí, es negativo, está en inglés, es donde va el negativo, y el out, dice, o salida, es la que va al transistor. Entonces, involuntariamente todo esto es una circuitería interna, ¿no? Está encapsulado. Tiene más componentes, entonces es más fácil de manejar. Ya está configurado, simplemente es alimentarlo. Sin en cambio, con el CNY y el otro elemento, que es casi lo mismo que el CNY, hay que hacer un circuito adicional. Entonces, vean ustedes cuál les va a convenir para hacer su laboratorio. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches, mi nombre es... vamos a ver si hay alguna pregunta antes de continuar. Tal vez hay alguna duda. Pueden preguntar si, digamos, tienen alguna duda, los demás participantes. Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta, dice Juan Carlos Col, que dice una consulta, dice, ¿el robot necesita otro chasis y llantas y demás componentes o reutilizamos lo que tenemos? Lo pueden reutilizar el que ya anteriormente lo tenía. El circuito es el mismo con una pequeña variación. Fíjense, este es el circuito. Si analizan con el otro gráfico del primer laboratorio, o sea, del anterior laboratorio, esta parte de acá es el mismo. Se van a dar de cuenta. Se los voy a marcar acá. Esta parte de acá, esta parte, es idéntico a la anterior. No cambia. Si tienen las hojitas en el lugar donde están viendo esta clase, compárenla y van a ver que es el mismo. No necesitan, digamos, comprar otros componentes. Solamente que sacando algunos, en este caso el LDR y la parte frontal que han debido realizarlo con un cartón o no sé cómo lo habrán hecho para que la luz no incida sobre el LDR, lo sacan y pueden implementar luego este sensor. Esta es la parte que se está aumentando. En esta otra parte es donde hay la diferencia. Aquí lo voy a hacer. Esta es la diferencia, fíjense, solo el sensor, esta parte. La parte que estoy marcando con rojo es la diferencia y la parte que está con verde es lo que ya anteriormente han realizado en el protoboard. No hay mucha diferencia, son los mismos elementos, los componentes, bueno, entonces estarían ahorrando bastante, ¿no? Solamente que es el único detalle, es este sensorcito que tenemos acá, ¿no? Déjenme ver. Este señorcito es el detalle. Estamos, vamos a hacer con otro colorcito. Este, ¿no? Esta es la novedad. Este de acá, ¿no? Esta es la novedad. Y esa novedad obviamente es ese sensor que les había explicado. Entonces, estimados participantes, compárenlo a ver en su anterior circuito, véanlo con calma. Se puede reutilizar. A la pregunta que hacía del participante Juan Carlos Chuqui, ¿no? Entonces, es reutilizable, hasta inclusive el armazón, el robot, ¿no? Tal vez algunos no quieren desarmarlo, ya está funcionando, bueno, pueden si quieren comprar nuevamente, pero para ahorrar costos, ¿no? Es reutilizable. No sé si he contestado su pregunta, creo que sí. Entonces, por favor, a reutilizar eh, ese circuito y el armado más
de ese microrobot que anteriormente han hecho. Las características que se tiene de este sensor, eh, tal vez algunos van a utilizar, es muy fácil de hacerlo, no hay mucho problema. Dice ahí, umbral ajustable del potenciómetro. O sea, es de este trípode azulito que tenemos acá. Ese es el trípode, potenciómetro ajustable. Rango de detección de 2 a 30 centímetros. Fíjense, es bastante largo, ¿no? 2 centímetros. Entonces, nos ayuda bastante, bastante para que este funcione. Si es que no pudieran, sería ajustarlo con un destornillador pequeño para hacer algunos ajustes. No, siempre hay que tratar esto con cuidado, con un destornillador, no forzar demasiado porque hay que tener bastante sutileza al agarrar el destornillador y no hacerlo con fuerza para que no se deteriore. Entonces, con esto, con este pequeño potenciómetro, podemos regular a qué distancia podemos sensar. Dice que tiene de entre 2 a 30 centímetros de distancia. Bueno, esto es nominal, ¿no? ¿A qué se refiere con nominal? Eh, que posiblemente pueda haber una variación, puede ser 1 centímetro hasta tal vez llega a unos 25, 20 centímetros, ¿no? Eso es lo que menciona, pero en la práctica es diferente. La teoría es otra cosa, la práctica es diferente. Ustedes lo van a ver, tal vez en algunos llega a 30 centímetros, otros lleguen a más, ¿no? Generalmente también este sensor es utilizado para detectar objetos al frente, puede ser utilizado. Hacen un robot que detecte si hay obstáculos o no, y el robot se pueda detener, ¿no? Pueden hacer ese tipo de robots detectores de obstáculos, podría ser, ¿no? El ángulo de detección. ¿A qué se refiere ese ángulo? Se refiere a que este LED, tanto este receptor, tienen un ángulo de vista. Nosotros, nuestro ojito, ¿cuánto es nuestro ángulo de vista? Recordamos un poquito, el ángulo de vista de nuestros ojos es de 180 grados, ¿no? Pero en este caso nos dice que el ángulo es de vista de este sensor y de reflexión como del otro es de 35 grados, o sea, se refiere a esta visión, este ángulo que se tiene, que se crea, ¿no? Generalmente lo colocamos con una letra alfa, ¿no? Ese ángulo que se forma, porque la luz no va recto, siempre va a ir hacia este lado o al otro lado, ¿no? Ese ángulo que se forma para detectar es de aproximadamente 35 grados. Eso es lo que nos explica en este pequeño detalle del manual. Bien. ¿Qué más podemos decir? Luego tenemos la alimentación. La alimentación dice puede ser de 3.3 voltios a 5 voltios. Podríamos utilizar el de 3.3, ¿no? Pero los motores no van a funcionar. Eso también hay que tener en cuenta. La fuerza del motor va a disminuir. Pero podemos alimentarle por otro lado también con 5 voltios. Entonces, ese es el rango. Cuidado que le estén alimentando con mayor tensión, o sea, con una batería de 9 voltios. Se puede llegar a deteriorar. Por eso es que en la hoja o en la guía están los materiales. Hay un regulador, el 7805, el cual primeramente debe ser instalado y luego recién hacer la alimentación a todo el circuito. ¿Qué más tenemos? Dice, cuenta con un comparador utilizando el LM393. ¿Qué es este comparador? Es este circuito integrado que tenemos acá, ¿ya? Se refiere a este señorcito, este de acá. Lo voy a poner con un redondo para que se note. Este, este. Ese es el comparador, ¿no? El cual, haciendo la detección de algún objeto, de la reflexión de la luz que se tenga, este señor mandará un pulso a la salida, acá. La salida. Para eso sirve este elemento.
Entonces, todos trabajan conjuntamente para que toda esta pastilla funcione y nos dé un valor total. Imagínense armar con este circuito integrado más en el proto, sería bastante con las resistencias y demás, ¿no? Aquí ya está resumido. Ya no simplemente nos da en este pequeño módulo o pastilla en tres terminales. Y bueno, ahí finalmente tenemos las dimensiones, el tamaño de 32 milímetros, 3 centímetros con 2 milímetros y de ancho aproximadamente de 1,5 centímetros, bastante pequeño y práctico, ¿no? Para ciertas aplicaciones. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Estoy dispuesta a contestar también si hay algún. A ver, acá aparece que es una pregunta. Buenas noches. No, no es una pregunta. Ah, acá hay una pregunta. Menciona lo siguiente. Mayra Pérez, dice, ¿no? Dice, buenas noches, Inge. Transistor tip 41, podemos reemplazar por un transistor 2N2222, dice. Ya. A ver, lo siguiente, siempre hay que tener en mente, cuando ustedes quieren reemplazar un dispositivo activo, hay que tener en cuenta en los transistores, o sea, voy a pasar ¿no? Darles esa pregunta. Es importante que sepan eso porque para no tener dudas, ¿no? En este. Me dice, este transistor que tengo acá, a ver, eh, este, se está refiriendo a este transistor, a este, ¿ya? Este transistor tip 41 lo puedo reemplazar por el 2N2222, me dicen, ¿no? Ah, entonces, quiero reemplazar este por el 2N2222, ¿no? Ahí. Para poder reemplazar, primero tienen que saber cuánto de corriente es el que maneja este motor. ¿Cuánto de corriente maneja? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hay que ir al internet y van a ver cuánto de corriente. Creo que si mal no recuerdo era 50 miliamperios o algo así. No, no me acuerdo muy bien. Tal vez lo conozco. Voy a suponer que es de 50 miliamperios. Este transistor, ¿cuánto de corriente maneja? ¿A qué se refiere que maneja? O sea, la corriente que va, si este motor para que funcione necesita sí o sí 500 o sí, medio amperio, toda esa corriente tiene que fluir por este transistor de esta manera. Sí, toda esa corriente. Este tip aproximadamente maneja, si mal no recuerdo, un amperio o 500 miliamperios. ¿Que abastecerían para que este motor funcione? Sí, ¿no? Entonces, por eso está puesto. Ahora, el 2N22 hay que ver sus características técnicas. Es un transistor pequeño, pero hay que ver hasta cuánto de corriente soporta. A ver, voy a dejar de compartir para poder tener en mente para que se pueda aclarar. Vamos a partir esta parte. Vamos a, aquí colocaremos, miren, fíjense, 2N 2222. Bueno, es el 2N22A, dice, es lo mismo. Vamos a ver el datasheet, o sea, la hoja de especificaciones. Siempre es importante que ustedes, a medida que vayan armando circuitos, tengan en mente las características técnicas. No es simplemente alegremente cambiar, es que dice que va a aguantar.
Ha funcionado. Vean si efectivamente funciona o no. Vamos a ver. No, aquí está la hoja de especificaciones. Generalmente siempre está en la primera hoja. Vamos a ver. Características, dice. Alta corriente. Máximo 800 miliamperios. ¿Abastece? Sí, creo que sí abastece, ¿no? Vamos a ver acá. Si nos muestra la hojita. Es de este tipo, fíjense, con un casquito. No es igual que el BC-548 negro, sino es un que lleva un blindaje color plateado. Esto es visto de atrás. Aquí dice alta corriente máximo 800 miliamperes. El 2N2222 o el 2N2222A también. Y ahí están sus características. Por ejemplo, voltaje. ¿Cuánto aguanta? 60, 75. Entre colector emisor debe ser este. Tensión de colector emisor 30, 40. Suficiente. Eso es lo primero que debemos tener en mente. ¿Cuánto de corriente maneja entre el colector? Corriente máxima. Si dice que es 800 miliamperes, aquí está. Fíjense. Corriente, dice acá en esta parte. Voy a marcarlo acá. Vean ustedes. Aquí, en esta parte. Corriente de colector. ¿Cuánto? 800. ¿No? Entonces, este señor, este transistor, contestando a su pregunta, sí puede soportar. Si es que ese motor es el consumo que menciono, ¿no? Ahora tendríamos que ver, vamos a probar esto un momento, cuánto aguanta o cuánto es el consumo de corriente de ese motor. Motor DC, reductor. Este es el motorcito, ¿no? Motor reductor. Viendo algunas características, motor reductor, no. Y esta es la imagen. Vamos a ver si nos da las características de este motorcito. Ahí está, fíjense. Este es el motorcito que tiene, ¿no? Está. Dice el voltaje de alimentación es de 3,3 voltios a 6 voltios. Ah, excelente, ¿no? Puede manejar ese voltaje. Y el consumo de corriente con carga, o sea, cuando está funcionando con sus llantas, máximo es de 150 miliamperes. Entonces, ¿aguanta o no aguanta ese transistor? Por demás, ¿no? Porque el transistor puede pasar sobre su cuerpito 800 miliamperios, pero este motor para que funcione solo requiere 150 miliamperios. Esa forma en que estoy averiguando estos detalles es para que ustedes vayan viendo cómo se debe trabajar en el ámbito técnico, siempre viendo las características técnicas. Ahora, no pueden ser justamente 150 es 150, no. El papel aguanta todo, dice, ¿no? Entonces, siempre hay una variación en la práctica. Puede que sea un poquito más, un poquito menos. ¿Cuánto? Bueno, esa ya es la tolerancia que puede ser. O sea, siempre es bueno conocer esa hoja de especificaciones, estimados participantes. Si vamos con el tip, podemos averiguar cuánto es el tip 41. Tip 41. Antes no se podía ver así, ¿no? Tenía que agarrar el manual, era un libro bastante gordo, pero en estos casos ya es más fácil. Este es el tip 41.
El datasheet nos dice cuánto será. Vamos a ver si nos da las características técnicas. Debe estar en la primera hoja. Mm, aquí está. Corriente de colector. Entre 6 y 10 amperios. Fíjense. ¿Mal? Sí, ¿no? Base corriente de colector. Colector voltaje, colector corriente en esta parte. A ver, si nos fijamos aquí, en esta parte. IC, dice, ¿no? Corriente de colector. ¿Cuánto es? 6 a 10 amperios. Es bastante alto, ¿no? A diferencia del otro, del 2N2222. Por demás, este transistor. Contestando ya a su pregunta final, ¿pueden cambiar el 2N2222 el tip por el 2N2222? Sí, ¿no? Así explicando bien esos detalles. Bien, entonces vamos a ir a la diapositiva nuevamente. Vamos a dejar de compartir. Vamos a irnos a la diapositiva. Entonces, participantes, es posible cambiar según las hojas de especificaciones. Dice ahí, Marcelina Valencia nos dice, ¿el sensor infrarrojo IR es el mismo? Dice, no sé a qué se refiere con si es el mismo. Este sensor infrarrojo, este de acá, este cuadradito, vamos a contestar por favor para que no haya dudas en el laboratorio, participantes. A ver, una vez más. Este sensor IR, dice, ¿no? Infrarrojo, este que están viendo en el circuito, es este de acá, este sensor, este de acá. Vamos a ver. Este que estamos viendo es este sensor. ¿Lo están viendo? A eso se refiere. Este de acá es este. Ese que está en círculo rojo es este. ¿Ya? El que les he mostrado en la anterior diapositiva del día lunes no es ese, es diferente. Para ese hay que armar un pequeño circuito, o sea, es un juego de resistencia, si se han fijado en lo anterior. Pues no es el mismo, pero este les ayuda bastante para no estar armando más. Yo creo que con eso hemos zanjado también algunas dudas que es importante que lo conozcan, contestando a la pregunta. Si es que hay algunas dudas, también, por favor, háganlo para que posteriormente también se les pueda indicar y orientar de alguna manera. Bien, esas son las características que se tiene del sensor HW201. Y este es bueno, una pista que ustedes tienen que hacer, ¿no? Este es simplemente un ejemplo de pista marcada, ¿ya? Y obviamente el carrito que van a tenerlo ahí. Puede ser con cinta aislante o si quieren ustedes lo pueden pintar con marcador negro. Ya ustedes vean la imaginación que pueden tener. Bueno, en este caso están puestos obstáculos porque este pequeño robotcito de acá tiene otro sensor ahí adaptado también. Por eso, es sin esos obstáculos que estamos viendo de estos, verde y el azul, ¿no? Simplemente la línea negra, para que pueda recorrer el camino. La forma en que lo hagan, pueden hacer un círculo, pueden hacerlo tal vez un óvalo, no así tan complejo como este, pero más o menos les estoy dando la idea que pueden pintarlo con un cinta aislante, sino colarlo o algo negro, ¿no? Para que sí, esa secuencia.
No sé si hay alguna duda más, pueden consultar en el chat, por favor. Entonces, finalmente, ¿cómo deberíamos acoplar este sensor? Se necesita dos de ellos. Y esta es la implementación de los sensores para el micro robot. Aquí está el sensor IR. Tenemos los dos. Uno por el lado izquierdo, el otro por el lado derecho. Y la pista que se tiene acá. Ahí está envuelto en un círculo. Pueden verlo acá. El, y por el medio está la pista negra, la forma de conectar. Entonces, necesitan dos de estos sensores. Ahora, si alguien no quiere utilizar este y quiere hacerlo con el CNY, también pueden utilizarlo, pero necesitan un circuito y obviamente van a tener que hacer uno similar a la primera diapositiva que se tenía, que es esta de acá, este, ¿no? Fíjense cómo está adaptado acá, este cuadradito de acá, dos cuadraditos. Este es el CNY, un CNY y aquí está el otro CNY. Y obviamente acá en el circuito hay que hacerlo mediante una circuitería también aparte. Pero esa es la forma. Son dos distintas formas, con el CNY y el otro con, con este, ¿no? Dos. Entonces, estimados participantes, si hay alguna duda, podemos armar este circuito. Voy a hacer la simulación de este circuito con otro tipo de sensor para que ustedes puedan ver. ¿Les parece? Vamos a utilizar el simulador, el Tinkercad, para poder realizar ese circuito. Hagámoslo ya para casi culminarlo. Vamos a ir con calma para que ustedes también vayan acostumbrándose al manejo del proto y el manejo de ciertos sensores y también obviamente del simulador. He buscado este modulito en el simulador, pero no se tiene. Lo vamos a hacer valer como si fuera uno de estos sensores. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir. Vámonos al simulador. Bien, ya estamos en el simulador. Acá. Este es el simulador en línea, el Tinkercad. Ya lo hemos visto anteriormente. Y vamos a hacer el circuito que se nos ha ofrecido, ¿no? Ahora vamos a ver qué componentes necesitamos. Mejor compartir la pantalla para que me puedan seguir también ustedes. Voy a compartir mejor la pantalla, ¿no? Sí, un momento, por favor. Voy a compartir, pero no me está realizando. Un momento, por favor. Voy a hacer algo acá para que ustedes puedan ver esto. Está aquí.
Listo, entonces vamos a ver ya. Ya lo tenemos aquí en línea. Ese es el circuito que se tiene. Aquí está el circuito. Entonces vamos a diseñar justamente, vamos a armar este circuito. ¿Cuántos tienen que ser? Dos circuitos. Entonces hacemos en nuestro Tinkercad. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente el proto, ¿no? Vamos a bajar. ¿Dónde está ese proto? Este, vaca mini, dice, ¿no? Esto es lo que vamos a utilizar. Pequeño, ¿no? Pequeñito, pequeño es este. Muy pequeñito. Segundo. Pues, está bien. Tenemos nuestro proto. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Uno, dos, tres resistores. Tres resistores. Entonces vamos a subir arriba. Tengo uno. Lista de componentes. Uno. Voy a ir copiando, ¿no? Copiar, pegar, ¿no? Control C, control V. De dentilabial, ¿no? Las tres resistencias. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un diodo LED, ¿no? Un diodo LED. Diodo LED. Vamos entonces en los componentes del diodo. Aquí está. Un diodo LED. Luego, ¿qué más necesitamos? El transistor, los dos transistores, ¿no? Los dos transistores. Buscamos, a ver dónde están esos transistores. Son transistores NPN. Pues aquí tengo uno, que sería este. Y luego tengo este otro transistor. Estamos utilizando este de 120, que es obviamente, pero cumple nuestras especificaciones. Ahí está uno. Pues, ¿qué más? Nos vemos siempre al circuito. Ya están los transistores, ya está el motor. Vamos a ir ahora al motor. ¿Dónde están nuestros motorcitos? Aquí está el motor. Eh, Utilizaremos este motor, ¿les parece? Para que se pueda ver. Ustedes están utilizando este, ¿no? El motor reductorcito, este amarillo. Yo voy a utilizar para que se vea el movimiento, este otro, este motorcito. ¿Qué más? Necesito el sensor, ¿no? Pero más antes sacaremos la fuente de alimentación. Eh, ¿Qué les parece si utilizamos la fuente o quieren hacer con regulador? A ver, quisiera que comenten por el grupo. ¿Utilizamos el regulador, el 7805 o simplemente con una fuente? En este caso sería este de acá. Este sería la fuente. O pues, si quieren, utilizamos el regulador. Depende de ustedes. A ver, lo que escriban en el grupo, así para que también seamos partícipes de todas maneras. Vamos a el regulador. Vamos a ver por si acaso sacar el cero. Sí,
Tiene su tiempito esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es el regulador. ¿Acaso? Porque si se anima, ¿no? A ver si escriben algún comentario para ver, más para hacerlo más práctico, ¿no? Tal vez. Pues tenemos el condensador. Tenemos el condensador. Bien, ahí con eso ya estaría. Por ahí nomás también quiero una batería. Aquí creo que hay una batería he visto por acá. Aquí está una batería grande, ¿no? Algunos utilizan esa batería, ¿no? La batería, si es que desean utilizar. Ahora necesitamos el sensor. Y como les decía, ese sensorcito no está en este. He tratado de ver su librería, pero no está. Y vamos a utilizar este otro. Este es el sensor. Vamos a ver. Aquí está. Sensor PIR, dice, ¿no? Este es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Si hay algunas consultas, pueden estar haciéndola estos participantes. Entonces, empezamos a armar. Si nos alcanza tiempo, voy a hacer los dos circuitos, con dos sensores, obviamente, o si no, solamente el uno. Voy a tratar de minimizar todo ello. Entonces, voy a suponer que quieren utilizar este componente, ¿ya? Entonces, empezaremos. Es grande para que se note, ¿no? Y creo que se va a notar mejor. Vámonos siempre con el circuito. Siempre es importante ver el circuito. Y en lo posible traten de armar tal cual está en el diagrama, el circuito, para que no tengan problemas. Armaremos esta parte. Yo voy a empezar armando, bueno, no me están mencionando si van a utilizar este regulador, pero de todas maneras voy a hacer este uso, ¿ya? Hacer ese uso. Entonces armaremos primeramente este. ¿No? Y aquí nos jalaremos. ¿No? Es la primera patilla y la segunda ya es para la alimentación. Dice, no, entrada, tierra y salida. Entonces, ahí va, ¿no? Fíjense, estoy colocando allí y después, según el circuito que se tiene acá, y colocando, ¿no? Este, de acá, uno, dos, tres. Y este va a negativo, dice, ¿no? Este va a ser nuestro negativo. A la salida va con un condensador, este de acá. Fíjense, estoy colocando ahí. ¿Cuánto vale? 100 nanos, o sea, es el 104. Esto necesito dos de estos. Dos de estos necesito. Es bastante complejo estar armando esto, pero el otro, aquí.
y otro aquí, ¿no? Estamos armando tal cual el circuito. Fíjense, aquí está el 7805, sus dos condensadores a los dos costados, tal cual está mencionando, para que no haya dificultades. Entonces, unamos ahora las terminales. Este se une con este se une con y este llegaría a ser la salida, que es la terminal número 3. Este es el de alimentación, por lo tanto, voy a colocar de color rojo. Aquí lo voy a colocar. Voy a cambiar de color. Bueno, casi no participa mucho. Voy a tratar de eh, utilizar esta batería para que no tengamos la batería de acá. Este es el negativo, ¿no? El negativo está al negativo, ¿no? Bueno, estamos, ¿no? A ver, un momento. Sí, está bien. Y el positivo va a ir a esta parte de acá también, en esta parte, terminal 2, la primera terminal de este dispositivo. Donde está yendo, está aquí, ¿no? En esta hilerita. Entonces, aquí tiene que ir. Voy a hacer de color rojo. Listo. Listo, con eso ya estamos en esta parte del circuito. Este. Vamos a alimentar la batería, positivo y negativo. Ya está unido estos dos y solamente nos falta tener la salida. Y aquí está la salida. Este rojo es la salida y el negativo es este de acá. Vamos, esa parte, lo voy a hacer mover un momento y tiene que salir negativo. Vamos a colocar de color negro. La tercera terminal es el negativo, ¿no? Ahí está. Y esto colocamos donde está. Listo. Ya tengo el positivo. Y tengo el al negativo, me faltaba, ¿no? Ah, vamos a ver esto. A veces armar estos detallitos es bien incómodo, ¿no? Pero tiene luego esto, ¿listo? Hasta ahí vamos bien. Ya está. Tenemos el positivo y el negativo. Ahora sí vamos a armar el circuito. Les decía cuál les preferiría, ¿no? Bien, tenemos luego en el circuito, vamos a esta parte de acá.
Armaremos primeramente esta parte de los transistores. Lo voy a poner suelto. Voy a rotar un poco. Viene la resistencia. Aquí está, estoy colocando esta resistencia de acá. Esta de acá. Del BC548 en la base. Luego viene el transistor BC548. El BC548 y tiene que ir a la base, ¿no? Está yendo a la base, ¿no? Está yendo a la base. Estamos armando, una vez más, este circuito de laboratorio. Este circuito. Después, ¿qué más tenemos? Del colector. ¿Dónde está este el emisor, no? Sobre el circuito. Siempre tenemos que manejarnos en el circuito. El colector va a BCC, dice, ¿no? O sea, es a positivo. Muy bien. Vamos a colocar el colector a positivo. Este es el positivo, ¿se acuerdan? Aquí está el puntito rojo después del regulador. Voy a hacer eso, ¿no? El positivo, el conector. Listo, lo voy a cambiar de color para que no confundamos. Positivo. Y el emisor, nos dice, el emisor, ¿dónde va el emisor? El emisor va a dos resistencias de un K. Colocamos entonces la otra resistencia acá. Vamos a rotar a este resistor extra. Ahí está, ¿no? Una resistencia acá y la otra también, ¿no? Vamos a hacer rotar de igual forma. Eso está bien. Vamos a ver. ¿Cómo ponemos esto? Y estos dos están unidos, ¿no? Los vamos a unirlos. ¿Qué más nos dice? Siempre el circuito. Una resistencia va a la base de este tipo 41. Entonces, ¿cuál de ellos colocamos al? Este, este es el tip, a la base, dice, ¿no? Y colocaremos a la base, ¿no? Me va a estorbar esta resistencia, entonces tengo que girarlo. Voy a girar. Estoy girando en el otro de aquí abajo, ¿no? Después, ¿qué más nos dice acá? Um, el emisor, o sea, con la flecha, va a negativo. A negativo. Se conecta el emisor. Aquí. Este está yendo a negativo. Este negativo lo voy a subir arriba, ¿no? Lo voy a subir arriba, este negativo. El negativo de la fuente, ¿no? Lo voy a cambiar de color. Este emisor tiene que estar a negativo. A ver, listo, ya está negativo. El emisor. El emisor a negativo, ya está conectado. Después, ¿qué más? Eh, el colector. El colector tiene que ir a un motor, ¿no? ¿Dónde está nuestro motor? Sí. Entonces voy a bajar este LED. Vamos a ver, ¿dónde está nuestro motor? Ah, aquí está. Aquí está nuestro motor, sí.
Esta sería la terminal del motor. Ahí está. Después, ¿qué más nos dice? La otra terminal está yendo a positivo de la fuente, ¿no? Del motor. La otra terminal va al positivo de la fuente. ¿Cuál es el positivo de la fuente? Este de acá, mire, este es rojo. Este lo cambiaremos para que no haya dificultad. Le ponemos verde. Luego le pondremos a diferenciar. No sé cómo poner. Este rojo es el positivo, que es este de acá, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Voy a agarrar ese mismo. Un momento, el positivo, listo. Le colocamos el color rojo. Y está ahí. ¿Qué más nos falta? Ah, de LED falta, ¿no? Este LED nos falta. Colocamos este LED. Colocaremos exits. Ya lo colocaremos. Voy a rotar para que pueda verse. Aquí dice ánodo, ¿no? ¿De dónde viene ese ánodo? Viene de esta resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Es este de acá. Este de acá. Entonces voy a agarrar y este, lo voy a traer acá. Listo. Lo voy a colocar de otro color. Este, de azulito le pondremos el que hemos puesto anteriormente. Este lo vuelvo a traer. Listo, está conectado, ¿no? Por debajo de esta resistencia está conectado. Y el negativo, el cátodo, va negativo. Entonces, es este y colocamos el negativo. Cambiaremos de, listo. ¿Qué más falta? Falta la conexión del sensor, este de acá. Entonces vamos a traerlo hasta acá. ¿Dónde tiene que ir este sensor? Voy a hacerlo hasta acá por lo menos. ¿Dónde tiene que ir? Tiene tres terminales. Una, dos, tres terminales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La salida va a la resistencia de este primer transistor. ¿Cuál es la base? Esta resistencia. Aquí está. Este es el resistor. ¿Y cuál es la salida? Vamos al sensor. Nos muestra señal. Este es el de alimentación. Este es el un momentito, negativo. Y esta es la señal. Este es el que nos interesa. Entonces, vamos a ir. Darle un poquito de... Listo. Le vamos a colocar el color verde. Este verde es este de salida donde dice out. Y necesitamos saber cuál es el de alimentación y cuál es el negativo. Este es el negativo, fuerza, dice, no, pero se cambia porque lo está traduciendo. Es power, dice. Mira, se dan de cuenta, power. Lo cambia, ¿no? Es el positivo de alimentación. ¿Cuánto? 5 voltios le vamos a poner. ¿Y cuál es la alimentación? Es este de acá, ¿no? Este de acá este es rojito. No, este es de 9 voltios. Hay que ver ese detallito. Voy a retirar un momento.
Acá voy a alimentar. Vamos a alimentar a este sensor. Vamos a ver hasta el positivo. Listo. Voy a cambiar de color. ¿Ya? Está. Ahora sí voy a colocar este transistorcito en su lugar. Ahí está, ¿no? Listo. Ya está. Y este es el negativo. El negativo es más fácil. Lo voy a colocar acá. Ese es el negativo, ¿no? Ya está. Negativo de todo eso. Y le cambio. Listo. Bien, ahora sí. Esta parte ya debería estar funcionando. Aquí dice 9 voltios, pero este regulador me está limitando para que sea solo 5 voltios. Así como está en el circuito y estoy utilizando una batería de 9 voltios. Hacemos la simulación. Voy a reducir la pantalla. A ver, está ahí. Ya. Hacemos la simulación. Vamos a ver, ¿está? Y hacemos un pulso. Ya está simulándose. Hacemos un pulso acá. Este, voy a suponer que es la línea negra, ya, o la línea blanca, perdón, la base blanca con la línea negra. Apenas detecta el color negro, dependiendo de eso, hay que hacerlo de forma cruzada, ya ustedes verán la configuración, generalmente siempre se hace cruzado, y empieza a girar el motor, empieza a girar. Luego después dejará de girar. Pequeño, eso sí, claro, ¿no? Si no lo ha detectado. Otra vuelta detecta que hay color negro, por decirlo así, o color blanco, girará nuevamente, lo detecta y gira. Si se dan de cuenta, este tiene tres terminales, es casi la misma funcionalidad, la misma. Hay que armar dos circuitos similares a estos. Hay que meter otro circuito más, ¿no? Entonces estamos viendo que funciona. Gira cuando apenas detecta el color oscuro, por decirlo, el color blanco, estaría girando, ¿no? Y cuando ya es negro, ya la señal es negro, vamos a ver, para, ya dependiendo del valor. Este es un sensor de movimiento, por eso es que está moviéndose así. Esa es la forma y el circuito está funcionando. Bien, entonces, este simuladorcito les funciona y el circuito también funciona y hemos armado tal cual está este circuito. Y ahí vemos que está funcionando. No sé si hay alguna duda o pregunta. Una duda o pregunta, pueden hacerla por favor en el grupo de comentarios que se están pasando también. Y si hay alguna pregunta, pueden hacerla por favor. A ver, aquí creo que hay una pregunta. A ver, bien, participantes, no sé si hay alguna pregunta más. Entonces, estamos viendo que este circuito funciona.
Una vez más, se les está haciendo la prueba. Y este simulador que estamos viendo acá es el que han armado y anteriormente con el seguidor de luz. ¿Ya? Pues no debería haber ninguna dificultad. ¿Alguna pregunta o duda más que tuviesen? Estamos prestos a hacer la consulta, por favor, antes de poder terminar la clase. Es la última, esta de este módulo. En el siguiente módulo estarán viendo ya lo que es la programación. Y de igual forma, este simulador les va a ayudar bastante para eso. ¿En qué? Van a hacer la programación de esta, yo supongo que van a utilizar el Arduino, simplemente como comentario. Y por ejemplo, ahí está el Arduino 1. Hola, fíjense, ya está ahí el Arduino 1, ¿no? Está. ¿Y dónde van a programar? Aquí dice código ahí arribita, si se dan de cuenta. Código. Y van a poder armar qué tipo de código en bloques, o sea, hay diferentes tipos de formas de código. Es como si empiezan armando un rompecabezas, se arme, ya el docente les va a explicar. O si desean, tal vez por texto, sí, sí, ya ustedes van a ver. Esto es para el siguiente módulo, solamente eso. ¿No? Es solamente una referencia que se les está dando para el siguiente módulo. ¿Alguna duda o pregunta más? Estoy viendo que, a ver, vamos a ver, ¿cuántos participantes? Sí, no, ¿cuántos participantes? Mm, Bien, entonces, como están viendo, podemos hacer diferentes circuitos con estos dispositivos. Estorbando, ¿no? Ya, listo. Entonces, ustedes van a poder simular este Arduino, como están viendo, ¿no? Entonces, les va a servir bastante este simuladorcito para que ustedes hagan sus laboratorios futuros en los siguientes módulos. Vamos a eliminar esto. Bien. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva. Voy a dejar de compartir esta pantalla. El tiempo también está sobre nosotros muy rápidamente. Bien, entonces, como les iba mencionando, esta es la forma en que ustedes pueden ir armando este circuito. Ya no hay mucho problema. Yo pienso que lo han debido realizar ya muchos. He visto también en los videos que se han pasado. Entonces, hacer la pista, tener en mente esos componentes, una vez más, por favor. Y bueno, les iba mencionando, no se olviden que este potenciómetro que tenemos acá, un pequeñito, si es que adquieren este, van a poder regular y ajustar mejor la sensibilidad de este sensor. Y el circuito es este. Y hemos visto que en el simulador se ha armado y funciona. Para que ustedes lo tomen en cuenta. Es bastante sencillo de hacer. No es muy difícil. Si hay más preguntas, pueden hacerlo entonces. Bien, creo que con eso ya habríamos culminado. Si es que no hay consultas, pueden estar haciendo también alguna consulta.
Entonces, el seguidor de línea cuenta sí o sí con dos sensores infrarrojos. Estos sensores son muy útiles, inclusive pues si es que hacen alguna aplicación futura, puede detectar hasta el tipo de color, eh, la tonalidad. Esto se debe al reflejo que tiene. Cuando es más oscuro, obviamente no va a poder hacerlo, pero cuando va cambiando de tonalidad hasta más claro, se tiene ciertas características de utilidad, ¿no? De este sensor, bastante útil para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Bueno, con eso ya habríamos terminado esta última sesión. De esta manera, pues, se ha culminado este primer módulo. Y no sin antes desearles éxitos en este curso de lo que se refiere a la robótica. Como han visto, a inicios es bien complicado tener presente algunas características de los componentes electrónicos. Posteriormente, es necesario saber las características técnicas de ciertos elementos, los cuales nos ayudan bastante para poder determinar si eso no es factible hacer algunos cambios, como algunas preguntas la hacían, ¿no? Entonces, colegas participantes, con esto pues quedaríamos ya despedidos de mi persona. Espero que les haya sido de ayuda para todos ustedes, para que ustedes puedan seguir adelante. Y en el siguiente módulo a darle con más fuerza y con más conocimientos. En el otro módulo estará otro facilitador también que les estará exponiendo acerca de la programación, qué elementos, qué programas se necesita instalar en sus máquinas, cómo lo van a hacer. Ya se van a tener los lineamientos respectivos a todo esto. Sin más que decirles, pues ha sido un gusto y un placer estar compartiendo estos días, esas 8 clases con ustedes. Sí, con algunas dificultades, sí, a inicios, pero ya terminando con todos ustedes. Bueno, simplemente desearles que tengan muy buenas noches y éxitos en este curso que es la robótica, organizado por el Ministerio de Educación conjuntamente con el Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo. Gracias. Hasta la próxima.